Ordenar las ideas en un momento como este es bastante difícil, no porque no se entienda lo que pasa, sobre todo frente a algún pronóstico aproximadamente certero en la economía, porque en la política no parece que haya mucho más que observar. Lo racional del análisis político está atravesado por emociones contradictorias y demasiado fuertes. Y entonces se complica acertarle a dividir la carga de tintas entre lo principal y lo secundario. Bueno, al menos a uno le pasa eso, aunque por lo visto en general entre periodistas, opinadores, consultores, la complicación es compartida, salvo, si se quiere, cual pretensión irónica, entre la fauna macrista de los grandes medios, que tiene una cosa muy clara. Desde el mismo domingo pasado a la noche, se precipitan en el abandono del barco y descubren, como por arte de magia, que la gente estaba pasándola muy mal. Será por eso que el mago que les quedó es el sin dientes. Fogonearon con una violencia retórica indescriptible que la opción era entre la República y Venezuela, nosotros o el caos, pasado o futuro, decentes o corruptos, para ahora cuestionarlo como un mero error de apreciación. A ninguno y ninguna, sin embargo, se le ocurrió autoincriminarse por mala praxis profesional, porque de eso a reconocerse como operadores de sobre oculto, dicen los pérfidos, hay medio centímetro, si lo hay. Pero ven, ahí está. En este aspecto accesorio de lo que hace la pandilla de ex voceros oficiales, ya se fueron más de 100 palabras o unos 500 caracteres. Ganó lo emocional. En otras cosas también gana la impresión, pero se equilibra un poco al relacionárselo con sus influencias. Varía. Por ejemplo, la victoria arrolladora y no tan impensada en su diferencia del Frente de Todos demostró, como señala Jorge Alemán, la existencia de un sujeto político, de una categoría simbólica, que la derecha en la Argentina nunca logra disolver del todo, y que constantemente retorna. Y esa sí es de las emociones que tiran para arriba, sirviendo al examen más profundo. Las emociones que se apoyan y construyen desde lo mejor del pueblo argentino para enrostrárselo a aquellos que pretenden deshistorizar la vida política y las marcas indelebles. Las emociones que son útiles para exponer que los ladrones de la exclusión social tienen sus fondos a buen resguardo, incrementados, para satisfacerse individualmente, que es un onanismo pecuniario del que cabe dudar cuánto les sirve para qué. Sus rostros conocidos no pueden asomarse a recorrer una vereda, no a salir a la calle, a la vereda. Engordaron sus cuentas con una ineptitud de mando que otra vez ha enseñado a sus grandes cuadros como una invención propia de la hegemonía discursiva que hoy se meten allí. Exactamente allí. El mejor equipo de los últimos 50 años termina como debía terminar, y el resultado de las elecciones testifica que el error de casi ningunearlos hace 4 años es proporcional al de haberlos sobreestimado.
Podrá ser cierto que la gente vota siguiendo al instrumento que tiene a mano, desprovista de mayores consideraciones ideológicas. En 2015, a fin de sacarse de encima a las formas cristinistas, para sintetizarlo muy rápido, aún valiéndose de un esperpento que no trabajó en su vida. Y en 2019, para arrepentirse de lo que era obvio. La diferencia es que Macri acaba revelándose como un accidente horrible, de patas cortas. Y la movida maestra de Cristina, como el producto de lo que no es esporádico, sino la consecuencia de una fortaleza objetiva, el peronismo, que cuando logra su mejor expresión, vuelve a tributarle a ese empate histórico que hay entre los proyectos populares inconclusos y la oligarquía, que tanta vuelta con las definiciones, incapaz de imponer sus condiciones en forma definitiva. Y por ejemplo también, todo el escenario está surcado por las emociones, macristas incluidos, quizá, de algo que se hace prácticamente imposible de describir. Uno ha visto en estas horas que hasta para las voces y plumas más brillantes se hace cuesta arriba una oración, no ya una prosa, que condense el asco frente a un tipo al límite de hacer responsable al pueblo por la masacre de los mercados, de sus amos, y la inflación desbocada. Es desde ellos, desde las entrañas del establishment, que como corresponde lo ha dejado solo, con su delirio, donde se admitió que Macri ordenó no frenar la suba del dólar el lunes para que los argentinos aprendan a votar. Es desde la obscenidad de un país con hambre donde están las imágenes de esa catarsis motivacional del macrismo, en el CCK, ese antro de la corrupción kirchnerista según se cansaron de blasfemar, con Carrió llamando a la violencia al hablar de los muertos que tendrán que sacar de Olivos. Es un zombi que ya no ejerce de presidente efectivo, sin siquiera poder administrar con algún gesto creíble el mandato del teleprompter. Cuando Macri grabó el mensaje de suspensión del IVA a unos productos básicos, hasta diciembre, como todo el resto del paquete de abogado, estaba solo. Y ni tan apenas recibió instrucciones de evitar la sonrisa. Es Heidi borrada e incluso desnuda al revelarse el uso repelente de un caso de violencia de género para su campaña. Son los radicales en fuga. Es Miki Pichetto sudando al lado de Macri para advertir que el jefe de Estado está en control. Son los periodistas de Clarín tuiteando los cambios de gabinete el jueves hasta tarde, hasta la noche, y bajando los despachos casi inmediatamente porque los desmintieron desde una casa rosada donde no hay comando ni para coordinar versiones. Ahora bien, al cabo todo esto es diagnóstico. Tiene unas partes valiosas y otras supletorias, como en los dos grupos de ejemplos que acabamos de citar. Pero a futuro de corto plazo, por empezar, no es más que lo dicho, diagnóstico. Leopoldo Marechal escribió que de todo laberinto se sale por arriba.
esa imagen volvió a la memoria porque, licencia poética al margen, no se encuentra manera hoy, ahora, de imaginar cómo llega este gobierno, que virtualmente ya no existe, a cumplir plazos institucionales. Y uno cree que reina exceso de eufemismos en la gran mayoría o en buena parte de opiniones profesionales circulantes, porque pocos se animan a admitir que hay vacío de poder, o bien de cómo gestionarlo. ¿A quién se le ocurre seriamente que a estas alturas Macri puede encarar una campaña? ¿Con qué discurso? Tras haber suicidado todo su manual ortodoxo, tras que ya se sumó al populismo, tras que se inundó, carajo. ¿Se tiene noción efectiva del sufrimiento popular realmente existente? Parecería que ofende a la razón la cantidad de ingenuos o manipuladores, o ambas cosas, que citan como probable un renacimiento electoral del macrismo. La ola se los llevará puestos con una diferencia más concluyente todavía, y amenaza con cargarse a la ciudad de Buenos Aires. La oposición en su conjunto, quiero subrayar en su conjunto, no solo al frente de todos, la oposición, incluyendo a los sectores más radicalizados, da muestras de asumir su responsabilidad con toda la estatura que se debe. Nadie llama a incendio alguno, nadie. Todos son conscientes de quién pone los muertos a que convoca Carrió. Alberto Fernández, pudiendo empujar a Macri de inmediato al abismo provocado por el equipazo, comillas, calmó a las fieras así fuere por un rato. Una hipótesis es que se curó en salud previniendo lo que recibirá su gobierno. Otra conjetura, igual de potente, es que en cualquier caso recibirá una catástrofe y que podía darle lo mismo asumirla ahora o en diciembre, o cuando se retire el gobierno. Que la oposición actúe con responsabilidad no significa necesariamente que los tiempos no vayan a acelerarse. Por fin queda claro que los violentos están en Cambiemos, ex-Cambiemos, y que la moderación es obra de los ganadores y del resto de la oferta electoral. Desde el fondo del pozo solamente cabría salir. La épica, dijimos alguna vez de hace no tanto, consiste en lo módico y urgente de empezar a dar respuesta a una crisis que en lo financiero no es igual a la de 2001, porque los bancos tienen solvencia. Pero socialmente ya se parece mucho. Lo que queda de este gobierno es un grupejo que incluye monos con navaja sin respuestas posibles. Da un inmenso pudor en estas circunstancias desesperantes para tantos argentinos advertir que no se debe marchar hacia donde esa monada está esperando. Reprimir, excusarse en los provocadores del caos. Todo para nada, pero cuidado. Cuidado y cierta esperanza. Ningún país salió de sus peores etapas, nunca, solo basado en sus resentimientos comprensibles. Aunque, qué increíble, ¿no? Aunque parezca que no fue el domingo pasado, sino hace un siglo, visto el nuevo drama desatado por el equipazo de perversos, más el pueblo que la gente aclaró que le queda bastante por decir.